enorme gusto recibir aquí en el estudio a Enrique Jackson. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El gusto es para mí, Leo. Muy buen hombre, día. y te quise invitar. Encantado de estar contigo. No, te quise invitar, Enrique, porque yo sé que tú fuiste muy cercano a Luis Donaldo Colosio. Y que a diferencia de otras personas, después de su muerte, no te subiste, digamos, a esa ola. Pero pues fuiste un personaje cercano a Luis Donaldo y se cumplen 25 años de su asesinato. Y dije, voy a invitar a Enrique para platicar. Muchas de gracias, eso. Leo. Y déjame comenzar preguntándote por el famoso clima, el ambiente antes del asesinato. Sí había un mal ambiente, sí había un mal clima. Muy malo. Muy malo. Enrarecido. Sí. Lleno de contradicciones. Sí. Un activismo desmedido, un protagonismo desmedido del comisionado de la paz. Manuel Camacho, hoy en paz descanse también. Colosio haciendo un gran esfuerzo en la campaña. Ahí están las encuestas últimas que se publicaron en aquella época, que tenía la mitad de la intención de votos, lo cual iba bien en las encuestas. Iba muy bien en la campaña. Pero dominaban las noticias de los zapatistas y Marcos y estas presencias que había del comisionado, y también eso generaba confusión, Leo. Sí. Confusión entre los priistas. Bueno, el propio presidente Salinas en su momento tuvo que salir con la famosa frase: no se hagan bolas. No, o sea, es Colosio, ¿no? Sí, nos convocó, entre otros, yo fui uno, a los pinos por el partido, el país, y fue cuando dejó claro que no se hagan bolas. Sí. Pero no hay duda que el clima era un clima muy incómodo. Yo tengo la impresión de que Colosio estaba, no tengo la impresión, lo sé, estaba realmente molesto, siempre tenía esa incomodidad, inconformidad por lo que estaba sucediendo. Pero ¿se le estaba saliendo de las manos el tema de la sucesión al presidente Salinas? Yo creo que lo toleraba, y no trata de enjuiciar al presidente. No. Pero yo creo que lo dejaba caminar, y lo atajó con lo de no se hagan bolas. Sí. Pero yo creo también que Colosio llegó un momento que llegó al límite. ¿Cuándo fue eso? A ver, Te voy a recordar un evento que más ahí está. Sí. Cuando fue al TEC de Monterrey. A un evento con su alma mater. Sí, claro. A un evento donde había miles de muchachos del TEC de Monterrey. Le preguntaron, hablaron, estaban muy contentos, y de repente le preguntaron por Camacho. Sí. Y Colosio fue políticamente correcto. Fue cordial, dijo que bueno, que era un proceso, que con el tiempo se iba a poder llegar a una coincidencia, un punto de encuentro entre ellos. No lo condenó, no lo descalificó, no le reclamó, y eso hizo que los muchachos le chiflaran, le reclamaran, lo trataron mal. Yo creo que eso fue lo que rebasó ya la tolerancia y la paciencia de Colosio. Ahora, Camacho hizo algo que no había pasado en las sucesiones presidenciales, Enrique, que es los perdedores, digamos, siempre pues se tenían que tragar el sapo e ir a felicitar al ganador, ¿no? Y hablar a favor de la unidad del partido, y decir que el partido nunca se equivocaba con el candidato. No quiso ir. No lo hizo. Sí. A ver, jugó con las reglas y no respetó al final el resultado de las reglas. Así es. Porque esas eran las reglas, pues juegas con ellas, pues te sometes a ellas y las aceptas. Así es. Y no las aceptó. Sí. Y no las aceptó que cada semana, cada 10 días, venía a México, haz memoria, al hotel, a un hotel, daba una conferencia, informaba de lo que pasaba. Pero él tenía, ¿tú crees, la idea de que efectivamente iban a quitar a Luis Donaldo y lo iban a poner a él como candidato? Seguía con ese... Pues, porque era medio delirante, Enrique, pensar eso, ¿no? Sí, era una fantasía. Exacto. Pues era una fantasía. Era fantasía. Sí. Pero era muy incómoda, y generó muchos conflictos, y generó mucha confusión. Sí. Y generó muchos resentimientos. Haz memoria, tan generó resentimientos, si también lo recuerdas, y lo recordamos muchos,
que el jueves 24 de marzo, un día después del asesinato de Colosio, que en la mañana llegó al hangar presidencial con el ataúd y con Diana Laura, con Liévano, con Hopkins, con Durazo, que tuve la oportunidad de estar ahí, me invitaron a estar ahí a la hora de la llegada. Estaba el presidente Salinas, Sí. con su esposa, estaba Cedillo y estaba Ortiz Arana. Sí. De ahí fuimos al PRI Nacional a una guardia y ahí ya en el auditorio lleno ya había un ánimo ya de enojo, de reclamo, de sospechas. Pues cómo no, Enrique. Pues, estaba muy tenso. Pues sí. Y de ahí fueron a la funeraria de Gallosmo en Félix Cuevas. Sí. Unas horas, porque después de ahí se fueron a Magdalena. Allá a enterrarlo. Y el comisionado fue a Galloso Sí. y fue sacado a empujones por la gente. Lo abucharon. Y lo gritaron y lo jalonearon y lo sacaron. Ahora, tú dices después... A eso me refiero, todo esto que generó toda esa animadversión El y clima, todo eso que se generó el clima. Tú dices el evento en el TEC de Monterrey, donde sale Colosio, pues yo creo que enojado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Que los llama a ustedes, los platica con ustedes? Yo ¿Qué no estaba directamente en la campaña, yo era secretario general de gobierno. Yo sé, pero revisábamos cosas de la campaña, pero por su actitud cordial, sí, por su bonomía. y por su cortesía política, pasó un trago amargo, un mal rato. Sí. Y en su escuela, en el TEC, eso lo hizo cambiar a que tenía que ser ya menos considerado, ya menos, ya no cuidar tanto esta forma de dirigirse o de expresarse. Y la manera en que lo hizo fue que lo eliminó de su conversación. O sea, ya no volvió a referirse a él, lo dejó fuera. Ahora, se vieron unos días antes, ¿no?, del asesinato. Sí, en la casa de aquel amigo Martínez. Exacto. Amigo de ambos. Amigo de ambos, que fue cuando ya hicieron un acuerdo. Sí. Y 2 días después... Camacho dijo que renunciaba él a su al día siguiente de la reunión y luego al día siguiente o 2 días después asesinaron a Colosio. Exacto. Fue muy desafortunada coincidencia, ¿no? Exacto. Ahora, déjame preguntarte por el famoso discurso en la Plaza de la República, en el Monumento a la Revolución. Hoy lo ven como fue el rompimiento con Salinas, no había, había palomeado Córdoba el discurso, pero no Salinas. Se salió de la línea. Se salió de la línea. Yo creo que está absolutamente desproporcionada esa lectura, pero no sé tú cómo la veas, ¿no? Yo creo que fue una primera señal de intolerancia a que el candidato se definiera y fijara su posición. O sea, ¿sí molestó en Los Pinos Yo creo que sí. ¿Sí? Y si no al presidente, que el presidente es un hombre de los más inteligentes que hemos tenido y de los más... con un gran sentido del poder, Salinas, y un gran presidente, aunque sea muy polémico. La verdad, a él le debemos estar en la modernidad para no darnos... Sí, el tratado. Para no hacernos bolas, Sí. Pero a ver, yo creo que Colosio lo meditó mucho porque ahí fue donde fijó lo que creía, lo que había que hacer, lo que estaba mal, lo que eran sus ejes. Y yo creo que eso inevitablemente, cuando fijas tu posición, cuando dices para dónde quieres llevar al país, cuando dices en lo que crees, cuando dices lo que quieres hacer, en qué orden, para quiénes, por qué y cómo, pues tienes que sustentarlo en un diagnóstico de cómo están las cosas. Correcto. Es la manera que sea, es la manera de hacerlo con seriedad. Y eso hizo que planteara un esquema muy moderno para ese tiempo, muy de avanzada,
te recuerdo que le puso énfasis a la justicia, a la seguridad, al desarrollo regional, al combate a la pobreza, a la democracia, sí, a evitar los excesos del poder y los abusos del poder, sí, a sacar todo el apoyo para los que tienen menos, a las familias, que era parte del eje importante sí, que bienestar tenía. para la familia. Claro, entonces, cuando fijas eso, pues empiezan a decir, claro, está en desacuerdo con todo, criticó. Yo que fue amigo. Sí. Innecesario, se magnificó, nunca, yo creo que nunca estuvo en el ánimo de Colosio siquiera lastimar o incomodar al presidente Salinas. Ahora tú... Porque era un hombre leal. Sí, eso es a lo que iba. Firme, porque, leal, claro, directo. Sí. O sea, a ver, finalmente Colosio le debía mucho al presidente Salinas. Por supuesto que sí, hombre. A ver, se nos olvida, pero fue presidente del partido antes de ser secretario de Desarrollo Social. Por supuesto. Y fue muy eficaz. Fíjate, después de las elecciones del 88, que fueron tremendas para el PRI, el presidente Salinas nombra a Colosio como presidente del partido. En diciembre del 88. Pierde la primera elección del Estado en Baja California 89. La primera vez que el PRI pierde una gobernatura con Rufo en Baja California. Y se queda Colosio y en el 91 Enrique arrasa el PRI. Ganamos todo. Todo. Ganaron los 40 distritos, me acuerdo, en el Distrito Federal. 40 diputados federales del DF, 40 asambleístas y un senador que fue Manuel Aguilera, porque fue con la única vez que hubo un senador de 3 años. Exacto. Que fue doña Ifigenia, la maestra Ifigenia Navarrete. Así es. Y digo ganamos porque yo era el presidente del PRI. Claro. Del DF, entonces lo tengo muy claro. Así es. Pero nunca, jamás el PRI ha ganado tantos espacios como en la elección del 91. Y en ese sentido, Colosio era tremendo operador. Soy el presidente del PRI. Tremendo operador político, tremendo operador electoral. Estaba en todo. Andaba en todo y un hombre de absoluta lealtad al presidente Salinas. Sin duda, ¿eh? Y yo creo que ahí en 91 se ganó para mí, si me preguntas, creo que ahí es donde levantó la mano y dijo, yo puedo ser presidente. Demostró una gran capacidad de organización, de liderazgo. Era un hombre de resultados. Sí. Que no es fácil la combinación de que seas operador político, de que des resultados y que tengas ideas. O sea, para no hacer más adjetivos. Pero esas tres combinadas te vuelven muy eficaz, te vuelven muy sólido, muy fuerte. Sí. Y yo creo que esa parte fue quizá el parteaguas donde Colosio despegó mucho. Como se decía antes, se le metió en el ánimo del presidente, ¿no? Sin duda. Y además de la confianza. También vale la pena recordar que antes, cuando el presidente Salinas era secretario de Promoción y Presupuesto, Colosio fue diputado y era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Claro, totalmente. Tampoco fue reciente, ya venía desde atrás, desde la época de Salinas secretario. Sí, claro. Bueno, déjame hacer una pausa y ahora quiero platicar contigo del día del asesinato, de lo que pasó después y de lo que significó el asesinato de Colosio para el PRI, para el país. ¿Me permites? Hacemos una pausa y regresamos. Leo. Hacemos una pausa, regresamos con Enrique Jackson en un momento más. Estamos platicando con Enrique Jackson de los 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Enrique, ¿qué pasó ese 23 de marzo? Cuéntanos. Pues una gran conmoción, ¿no? Una gran tristeza, una especie de casi de sentirte medio abandonado, medio... Eso no pasaba en México, Enrique. No, era impensable. Impensable, ¿no? Impensable. El último gran asesinato político pues fue el de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Sí. Y el de Colosio, nadie se lo merece, pero pues, no estaba metido en conflictos, en enredos, no estaba afectando intereses, no había disputas que rebasaran más allá de la disputa política interna. Que se había superado hacía 2 días o 3 con Camacho. Pero yo creo que
de lo que yo recuerdo, lo recuerdo muy bien, porque era el secretario de Gobierno del Distrito Federal. Sí. Y había gente que estaba en la campaña de Colosio que eran cercanos a mí, amigos míos, incluso gente que estuvo en el quirófano, en el Hospital General de Tijuana, que estaba al tanto de cómo iba evolucionando. Y estos silencios, este rato que hubo silencio, que no, pues no había más información más que estaba herido. Y luego algo que llamó mucho la atención, que lo acaba de publicar, creo que Héctor Aguilar Camín ayer, Sí. creo, Sí. cuando dijo que sorprendentemente, esa misma noche, a unas horas del asesinato, el entonces procurador Diego Valadez salió y dijo que ya estaba confeso aburto. Sí. Y bueno, y ahí de por sí ya se había generado una gran Especulación. incredulidad, especulación, suspicacia, sospechas, todo. Y luego resulta que a las 2 horas o 3 dices que ya tienes confeso al asesino y todo. Eso contaminó muchísimo. Y luego todas las cosas que pasaron, Leo, Déjame antes de que vayas lo que pasó. Y sí te quiero preguntar esto porque yo sé que tú fuiste el coordinador de giras de Colosio en la Sede Sol. Sí. ¿Cómo es posible que Colosio se metiera a ese hoyo de Lomas Taurinas sin seguridad? ¿Era su estilo, Enrique? Digo, porque es parte de la pregunta. ¿Por qué no iba cuidado, Luis Donaldo? Sí, porque estaba tan frágil frágil, círculo exacto. de seguridad. Exacto. ¿Y por qué lo metieron en ese como un hoyo? En una especie de embudo. Exacto. En un hoyo, en una zona que le gustaba el contacto con la gente, pero hay límites, ahí yo creo que se descuidó esa parte. Y también tuvo mucho que ver hubo desorden a la hora de terminar el evento. La caminata, Pero eso era responsabilidad en ese momento del Estado Mayor Presidencial. Sí, y además, a ver, el general, que claro, era el responsable, pero el general Domiro es un hombre íntegro, capaz, era un gran general, es un gran militar. Pero se le salió de las manos. No le pusieron el círculo, el anillo de seguridad. No lo pusieron pues que llegó un tipo a ponerle una pistola en el cráneo. Exacto. Y ahí con todos a un lado, ¿no? Exacto. Es el colmo. Bueno, pero entonces nos decías que ocurrieron cosas desde el primer día. Desde el primer día, desde ese día. Sí. Primero un par de horas de silencio. Sí. Donde la información es confusa, incompleta, versiones. Sí. Después que ya está confeso el asesino. Después que sale Líbano a dar la noticia y a anunciar que ya está declarado muerto. Y entonces hay una sensación de tristeza colectiva, de desconcierto. Y luego viene a México, luego regresa a la Magdalena para el sepelio. Y desde ahí empiezan a surgir muchas sospechas y muchas versiones y muchas hipótesis y acusaciones que no han parado, ¿eh? Pero era inevitable, ¿no te parece? Sí, claro, era inevitable por los antecedentes de los últimos 3 meses, a ver. Exacto. Bueno, desde algo que fue una coincidencia muy desafortunada y que no ayudó a Colosio, que creo que desde ahí empezó a remar contra corriente y con dificultades. El 10 de diciembre, Colosio inició su campaña en la Huasteca hidalguense. Correcto, sí. Y el 10 de diciembre se nombró el comisionado de la Paz. Sí, y quedó completamente eclipsada la noticia fue la atención de los zapatistas que se habían declarado la guerra al Estado mexicano. Sí. Y lo de Colosio ya con las etnias en la Huasteca hidalguense, pues pasó ahí al segundo plano. Segundo plano. Sí. Y ahí a puro esfuerzo y remar y ir en contra, pero esfuerzo de campaña. Pero después, cuando el asesinato,
las sospechas y las dudas, las acusaciones, yo creo que muchas injustas, Sí. sin duda, muchas, porque eran supuestos, eran Sí, sí, sí. versiones, y luego los fiscales, que también este es un capítulo Aparte. fundamental de la historia de este trágico hecho del asesinato de Colosio, Leo. Acuérdate que hubo 4 fiscales. 4 fiscales. Y hasta que lo cerró Luis Raúl González Pérez, soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que no dejaron de investigar nada. Yo acepto que la gente tenga sospechas, dudas, que se revivan ahora con motivo de esto, y más ahora que se desclasificó el expediente. Sí. O sea, Sí. no, todo lo que hay, la gente son ideas que de cada quien, son supuestos. No, pero ayer nos decía Héctor Aguilar Camín en esta mesa que él leyó completito el Claro, reporte del... y hizo un libro. Un libro Extraordinario. muy documentado. Y bueno, lo que dice es, pues se sostiene la teoría del asesino solitario. Claro. A ver, todo es respetable y tiene derecho toda la gente a tener sospechas, Claro. dudas, todo. Pero no tiene fundamento. Lo único documentado hasta hoy, con expedientes, entrevistas, con miles y miles de testimonios, de declaraciones, de investigaciones, de pruebas periciales, de todo, son los expedientes de los fiscales. Creo que a ti te tomaron testimonio, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y sobre todo los 4, 3, doña Olga no, pero Sí. Montes, Chapa Besanilla. Chapa, de Ingrata Historia. Sí, no, bueno, La Paca. Y por supuesto Luis Raúl al final, ya en el 2000. Pero lo único que hay hasta hoy sólido, que tiene sustento, fundamento, datos, son los documentos de los fiscales. Diana Laura no lo creía. Diana Laura No. pensaba que había habido un Que había complot. habido un complot y que había y que mucha gente lo sigue pensando. Yo creo que en algún momento me tocó verlo el día del hangar presidencial cuando llegó el ataúd con Colosio. Sí. Me tocó ver en aquel tiempo al señor presidente Salinas. Lo vi realmente afectado. Realmente no cometo ninguna indiscreción. Sí. Es normal, nadie puede Sí, ser sí. ajeno a una muerte de un amigo, de alguien tan cercano, y más en un proyecto político. Y Sí. además el jefe del Estado mexicano, que era Salinas. Sí. Yo creo que fue uno de las víctimas, valga el término, de los Sí, yo también tengo información de gente que estuvo alrededor del presidente Salinas en ese momento y que te dice, estaba devastado. Entonces, o era un gran actor, no. o realmente... No. Yo también creo que sí Estaba devastado. Estaba devastado. Así es. Y yo creo Le que habían matado a su candidato. A ver, yo creo que en algún momento, esa sí es una especulación Sí. mía, y la digo con toda la prudencia. Yo creo que en algún momento, con un hombre tan suspicaz y tan ágil y como es la cabeza del presidente Salinas, que trae siempre la cabeza, está pensando y generando ideas y cosas, yo creo que llegó a pensar que era una agresión a él y que era un complot, valga el término, contra él, Sí. porque pues desestabilizó todo. Sí, claro. Todo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Enrique. ¿Qué significó el asesinato de Colosio para el PRI? Bueno, se reorientó el PRI, se reorganizó, respiró hondo, valga el término, y asumió la candidatura del candidato o presidente Zedillo, porque a pesar de todo el enojo, la molestia, los reclamos, el enojo, la frustración, la rabia, todo, la tristeza, también sirvió de cohesión. De unidad. De cohesión. Sí. Y por eso ganamos Y ganaron holgadamente. tan ampliamente como ganó el presidente Zedillo. Exacto. Pero sí quedó ya marcado para siempre en el PRI esta
es lo vulnerable y sobre todo la sospecha. Es que el problema que sigue habiendo sí. y que ahora va a crecer, Leo, Sí. con esto de que desclasificaron el expediente Sí. por gestiones de los de la transparencia, sí. Anticorrupción. De los mexicanos contra la corrupción. E impunidad. Sí. Y también una declaración que creo fuera del lugar del presidente López Obrador, de decir que habrá que investigar la verdad y ver. Pues no hay nada más allá hasta hoy. No hay nada nuevo. Que el último informe del fiscal Luis Raúl González Pérez, que es un hombre fuera de dudas, su integridad, es un hombre honorable, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos hizo un trabajo realmente exhaustivo, lo dice Héctor Aguilar Camín, Sí. está ahí. Y también vale la pena, ahorita que hablamos de Héctor Aguilar, recordar aquel artículo muy inteligente, muy bien estructurado de Héctor, que se llamó El laberinto de Colosio. Sí. Sí, lo recuerdas. Lo recuerdo. Nexos. Sí. Yo creo que eso habla de este peregrinar y de este recorrido de Colosio que siempre estuvo lleno de dificultades. Bueno, como es la política no es un camino terso, así. No. Sí. Pero en el caso de él, por la fuerza y la capacidad y la cercanía también del otro aspirante, más eran dos, Sí. Camacho y él, era mucho más complejo todavía, mucho más complejo. Tan es así que vimos el desenlace, como no quedó en armonía durante meses. Y ese laberinto de Colosio y ese desempeño en la Sedesol, que lo acabó de acercar ya más allá del PRI, ahora como un hombre capaz de administrar políticas públicas, Sí. de hacer un buen trabajo y de entregar resultados en una secretaría tan compleja y tan enorme como la Sedesol. Y implementando el gran programa del presidente Salinas. Que era Solidaridad. Sí, y con gente que también es justo mencionar, porque luego se nos olvidan. A ver, Sí. ahí había un equipo que era valiosísimo, que estaba con Colosio, Carlos Rojas, Sí, claro. Memo Hopkins, Alfonso Durazo, que Sí. estaba en la particular y que hacía un gran trabajo político. No quiero cometer omisiones, pero mencioné tres Sí. que eran, bueno, Carlos Rojas era el que manejaba Solidaridad. Sí. Y las empresas de Solidaridad. Poca gente conozco yo que tenga esa convicción y esa entereza y ese compromiso social como Carlos. O la eficacia operativa de Memo Hopkins. Sí. O la lealtad y también la alerta y operando, arreglando, evitando, anticipándose, atendiendo de Durazo. O sea, había, y obviamente subsecretarios y gentes. Sí. O Rafael Reséndiz en la comunicación, que era realmente eficaz y efectivo. Lo que quieres decir es que atrás de Colosio había un equipo que... Había equipo. Había un equipo, No era un hombre solo como ahora no tenemos. Pero hablaba bien de él, porque claro. era un hombre que rebotaba ideas con ellos, se juntaba con ellos. Ahí estaba Samuel Palma. También Samuel Palma. Ahí estaba Javier Treviño. Sí. Ahí estaba este hombre filósofo que era Luis Aguilar. Estaba Luis Aguilar. Sí. Había gente pensante que se dedicaban todo el tiempo a estar pensando Sí. y a discutir ideas con Colosio. Pues ya nos tenemos que ir. Yo me podría pasar contigo, desde luego lo sabes, porque lo hemos hecho en privado. Sí, horas hablando de habrá este que tema. repetirlo, Leo. No, bueno, Pues, eso, no, pero no, ahorita no. nos ponemos de acuerdo. No, a ver. Pero te agradezco mucho que hayas venido, Yo también. Enrique. Gracias por esta oportunidad de hablar de una gente que Yo sé que tú querías mucho. Tiene un gran valor, Así es. como es Colosio. Y yo sé que tú querías mucho a Luis Donaldo. Luis Donaldo te apreciaba mucho. Y yo lo que siempre he aplaudido de ti es que no te subiste a esa ola de las que ya luego llamaron las viudas de Colosio, sino que te mantuviste con mucha dignidad. Y creo que eso habla bien de tu amistad con Luis Te lo Donaldo. aprecio mucho. Gracias, gracias. Y sí, vamos a vernos, ¿no? No, ahorita quedamos. Gracias a Enrique Jackson. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.